Porque eso ahora sí, el modelo definitivo es importantísimo, ya no se debe alterar y la estamos obteniendo o la vamos a obtener gracias al sellado periférico. Todo lo que nos está costando el sellado periférico, podemos llevar 2 horas haciendo el sellado periférico, pero es preferible en horas, porque vamos a obtener la descripción de todos los elementos blancos de la hoja, por eso que he hecho hincapié nuevamente hoy día en el sellado periférico, ¿correcto? Y la idea es que el modelo con el que vamos a trabajar, a partir de ese momento ya es el último modelo, el que va a reflejar exactamente todo eso que ustedes han trabajado hasta este momento. Ahí se acabaron las impresiones seriadas. ¿Se acuerdan que al principio les dije? Comenzamos con impresiones seriadas. La primera impresión creatina diagnóstica, la segunda impresión alginato, ya van 3, 2 veces impresión de alginato la segunda. Y la tercera, la impresión de la cubeta parcialmente aliviada. Impresión con odiva para efecto del sellado periférico y impresión definitiva con material definitivo. Podría ser, que vamos a trabajar en la práctica, ya les he dicho, va a ser con elastómero de condensación. Pero que en la teoría, en la práctica clínica, ustedes pueden utilizar cualquier otro material, dependiendo del caso y siguiendo las indicaciones de su jefe de práctica. Pero el que más se utiliza regularmente, ¿cuál es en el caso de la clínica? Pasta sintética. Muy bien, pasta sintética, que es el más barato y es uno de los materiales que fácilmente. Hay algo que es importante que ustedes sepan de los materiales definitivos. El material definitivo, definitivamente, ya el material de detalle, vamos a hablar del océano, ya lo conocemos todos, océano de Cartano, los primeros, también llamados como sulfuros, sean fenólicos, hasta de piel, sean las escuelas de concentración, o sean los poliéteres, todos ellos deben cumplir prácticamente las mismas condiciones. Si no, no podrían ser materiales definitivos. Y uno de ellos, definitivamente, es que cuando nosotros ponemos la parte inicial de la impresión, el material sea lo más fluido posible. Lo más fluido posible. Por si acaso la luz está pasando, no sé que si alguien lo ha firmado, quiere decir que la tengo. Entonces, todos estos materiales, cuando ustedes los manipulan inicialmente, ¿cómo son? Como si fueran parece una témpera, ¿no es cierto? Así de fluidos. Pero una vez que están endurecidos, utilizo el término endurecido para todos en general, puede ser fraguado, polarizado, etc. Una vez que están endurecidos, tienen que mantener cierta resiliencia en algunos casos, dureza en otros casos, pero mantener la impresión del detalle de lo que nos interesa. Y por ende, sobre ese material se va a hacer la preparación para confeccionar un modelo que va a ser el que va a reproducir todo eso. Entonces, entendiendo eso, nosotros vamos a realizar ya con la impresión definitiva el encajonado. Se conoce como encajonado, o también llamado encofrado. Esos son términos que también se utilizan mucho. ¿Qué cosa es el encajonado de impresión? Es el procedimiento para conformar las impresiones para dentaduras completas con cera alrededor, para darle la forma apropiada y simplificar la confección de los modelos. Hay un material, dentro de todos los que les he mencionado la clase anterior, que no se puede hacer, son las impresiones definitivas seriadas con cera para impresiones. Porque la cera para impresiones no se le puede poner otra cera encima, porque ya se entiende que requeriría la cera de la impresión. Esa es la única, que no se puede poner la impresión, que no tiene como cera. Los demás, a todos se les puede poner la cera. ¿Qué cera podemos poner? Podemos poner cera amarilla, podemos poner cera perfilada, que ya viene preparada, de preferencia, utilizar la cera amarilla porque la podemos cortar, con un cuadradito, la otra ya viene como si fueran unas tiras redondeadas. Vamos a ver el control para eso. Entonces, ¿cuál es la idea de hacer el encajonado? Tenemos ventajas. Esas ventajas del encajonado del procedimiento son varias. La primera es que el yeso
se puede vibrar manualmente. Podemos agarrar y así como hacemos con un modelo, sin necesidad de colocar un socanador, no se usa socanadores. Podemos vibrar. Mejor si la vibramos con una vibradora. El material fluye así. Se llena el yeso con consistencia más espesa. O sea, el yeso puede fluir, no es necesario colocarlo tan fluido como veo que lo usas, la sopa de yeso. Solo se usa la cantidad necesaria de yeso para cada caso. Nosotros podemos llenar una parte y después rellenar el resto del zócalo. Inclusive podemos utilizar dos yesos. Un yeso extra duro tipo 4 para la parte de la impresión y la parte del zócalo culminarla quizás con yeso tipo 3. Los dos yesos piedra, no yeso palos. Se puede obtener un espesor uniforme. Hay poco riesgo para recuperar el modelo y es más fácil hacerlo. Una cosa que siempre se hace para recuperarlo es retirar la impresión. Si yo he tomado la impresión con un material elástico, puro, silicona, es fácil retirar, porque tiene resiliencia. Pero si la quiero retirar con un material rígido, como es el caso de la pasta cinquenólica, corro el riesgo, por la dureza de la impresión, que me rompa el modelo. Así sea un modelo de yeso tipo 4. Pero ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es retirar todo el material que manualmente se pueda retirar. Por ejemplo, la cera de contorno, la cera de encofrado. Todo eso lo puedo retirar manualmente, pero se me queda la cubeta puesta en el modelo. Agarro un poco, si ya se encera del modelo, lo meto en agua tibia, agua calientita, que reblandeja un poquito la impresión, o la hago viva, correcto, a unos 40, 45 grados 50, podemos utilizar un termómetro, y fácilmente retiramos la cubeta sin que malogre el modelo. Así sea con el elastómetro, porque recuerden que debajo del elastómetro está la godiva, y la godiva también está fría, o sea, dura. También nos puede romper, más aún si es que tenemos áreas muy retentivas en la zona de los vestíbulos. Y eso ustedes lo saben en los pacientes. Por esa razón, con cuidado, con agua caliente. Y por último, con esto, el modelo requiere mínimo retoque. En pocas palabras, prácticamente no es necesario ni que entre la retoque, porque ya le dan la forma adecuada para que esto suceda. Mientras menos tengan que cortar, recuerden que eso es cada uno. Es un bloque direccional, entonces traten de posible de utilizar al mínimo la recortadora. Para eso se tiene que cortar. Entonces, teniendo eso, tienen ustedes una impresión de pasta cinquenólica o eugenol, con el material que estamos viendo ahí. ¿Qué se está haciendo? Lo primero es que tienen que poner un par de patitas a la cubeta. Estas patitas pueden ser de cera amarilla. Y con eso nosotros vamos a ponerla sobre la mesa sin que la cubeta caiga para atrás. Al hacer eso, tener el plano de la impresión paralela a la mesa de trabajo, voy a enrollarla prácticamente con esta cera. Esta cera, como digo, puede ser cuadradita o puede ser perfilada. Es una cera que no es muy dura. Es casi como la cera amarilla, a pesar de roja. Se puede adaptar con facilidad. Y con cuidado vamos uniéndola a todo el contorno de la impresión. Vean, al contorno, pero por debajo de la zona de impresión del sellado periférico. No en el fondo, porque si la colocan en el fondo, ¿para qué hicieron el sellado periférico? Hecho esto, lo vamos a hacer de esta manera. Acá es con cera perfilada, pero como les digo, es preferible trabajar con cera amarilla. La vara de cera amarilla, ¿cómo que ceras amarillas? Que son muy duras, entonces si se han dado cuenta, utilicen la más blanda. Que sea una cera que ustedes la agarren fácilmente y la puedan doblar con facilidad. Porque la otra, al ser muy dura, se funciona un poco más de parafina. Es difícil trabajar. Tendría que estarla manipulando para eso. ¿Qué hacemos con la cera? La cortamos.
con bisturí y más o menos que tiene una distancia como un cuadradito de 3 por 3, o sea, 3 milímetros por 3. Y la vamos a colocar exactamente la distancia, a una distancia, el corte va a tener esta medida, no lo consigo. Y la distancia a la que vamos a colocar la impresión es 3 en sentido horizontal y 3 en sentido vertical. Milímetros. ¿Qué cosa es lo que va a representar esto de acá en la impresión? Que viene a ser esta parte de acá. Va a representar la extensión del zócalo. O sea, ustedes ya en la impresión, cosa que no les va a pasar en sus modelos de yeso, porque el modelo de yeso lo hemos tomado y a cada rato nos reproduce esa extensión del zócalo. Pero en el paciente no, esta es una impresión del paciente. Por consiguiente, la extensión no se da en la impresión, tenemos que crearla. Y eso se crea con esta cera que estamos encajonando. Una vez que tenemos ya encajonado todo, la parte posterior, vean, no se coloca hacia atrás, pegándole la misma impresión, sino abajo de la impresión y extendemos esos 3 milímetros de la misma forma, como se han extendido lateralmente. 3 milímetros acá 3 milímetros hacia el costado y acá 3 milímetros hacia atrás. Esta es la parte del área de la línea de vibración. Realizado eso, entonces ya tenemos prácticamente la protección de toda nuestra impresión y todo el contorno. Ahora viene el encofrado, el encajonado. ¿Con qué lo hacemos eso? Con una lámina cera base. Una lámina de cera base que la vamos a rodear y se va a unir justamente a la zona del elemento que hemos colocado en el borde. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer con mucho cuidado es hacer que se forme como si fuera un tubo. Vean cómo se está colocando la cera. Si está muy dura la cera, la hacemos. Si hay cera, pues ustedes han visto que son más grandes. Manualmente lo podemos adaptar. Y simplemente las comenzamos a pegar. Cuando las peguemos, péguenla por debajo de la impresión. No la peguen por encima, porque si no pueden malograr su impresión colocando cera caliente. Siempre por debajo la vamos pegando. O sea, por ese sector de acá abajo, no por encima. Y se rodea toda la impresión uniendo la lámina de cera con la zona que se ha puesto en todo el contorno. Al hacer esto, nosotros vamos a tener dos partes. La zona de la impresión hacia arriba y la zona que no es de la impresión hacia la parte de abajo, donde están las patitas de cera que le han puesto. Y toda esta zona de acá no es parte de la impresión. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Aquí tenemos que el alumno ayuda mucho, pero es cera. Acá en el sector posterior hay una distancia de más o menos 2 centímetros, que es de repente menor que la que hay con respecto a la cima del borde. Entonces va a haber irregularidades de altura. Esta es la que nos va a mandar la altura del zócalo, que más o menos viene a ser esta zona de acá. Más alta en ciertos sectores, más baja en otros sectores, como ustedes pueden apreciar. Toda esta primera parte de 1.5 de 15 milímetros o 1.5 centímetros se va a llenar con yeso tipo 4. Acá tenemos que trabajar con yeso extra. Antes del llenado hay que verificar que no tenga huecos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo llevamos al caño simplemente y le echamos un poco de agua y vemos por debajo si es que se pasa el agua. Si el agua se pasa, esa zona por donde se pasa, tenemos que sellar por debajo. Porque así como se pasa el agua, también se va a pasar el yeso. Entonces tenemos que evitar que se pase el yeso. Entonces verificamos con agua, chorreamos el agua, ¿correcto? Verificamos el punto, lo sellamos. Volvemos a verificar hasta que no se pase el agua. Una vez que no se pasó el agua, estamos listos para el vaciado. Ahí tienen el encajonado, vean, como si fuera un tubo.
veces tienen ustedes inconveniente con el manejo de la cera en lámina y en vez de colocarlo paralelo, hacerlo claro. En vez de encajonarlo así, como debe ser, ¿qué pasa? Inclinamos la cera. Y al inclinar la cera, eso va a afectar al zócalo y va a afectar también a la zona de extensión. Entonces, si en algún momento ustedes tienen su encajonado así, o sea, no paralelo, eso está mal. Tienen que corregirlo. Porque una vez vaciado, eso ya no se puede corregir. Entonces, bien paralelo. ¿Cómo veo que eso se ve? Primero que lo veo por fuera paralelo, así como se ve acá. Se lo veo por fuera paralelo. Y segundo, cuando lo vean directo, tengo que apreciar toda la cera del contorno. Si en alguna parte no veo la cera del contorno, quiere decir que la cera de lámina se está metiendo. Así, lo miro desde acá no hay mucha diferencia entre la cera roja y la cera perfilada, pero ustedes pueden ver acá la cera perfilada y eso se ve en todo el contorno. En todo el contorno. Vean el sector posterior. En el sector posterior, la cera rosada no se pega a la impresión. Y eso es porque hemos extendido esos 3 milímetros hacia atrás. En pocas palabras, todo el contorno se extiende a 3 milímetros. ¿Listo? Realizado esto, entonces, aquí tienen los trabajos que ustedes van a realizar. A ustedes, cuando han hecho la impresión en el modelo, es una impresión de un modelo que tomó, les va a salir ya con esa extensión. Entonces, ¿qué tenemos que hacerle a esa extensión? Eliminar. Le vamos a eliminar. Porque si no eliminan esa extensión, no vamos a poder poner cera en el sitio adecuado. Otra alternativa sería que la pongan debajo. Para ponerla debajo pueden movilizar el material de impresión, lo desplazan. Preferible es eliminarla y hacer como si hubiera sido una impresión en paciente. Y ahí comenzamos a adaptar siguiendo todo el contorno. Ojo, acá la estamos viendo en 2 dimensiones. Hay que verla lateralmente. Ojo, vean ustedes, va siguiendo todo el contorno de las irregularidades de los reparos anatómicos. O sea, la zona de frenillos no va a estar pues, a nivel del frenillo, del hueco. Tiene que seguir también esa irregularidad. De tal forma de que solamente la parte exterior es la que mantiene la distancia. No va a estar toda la cera, por ejemplo, acá y la seguimos aquí y estaríamos interrumpiendo la zona de frenillo. La parte posterior, vean, va de abajo hacia atrás. Tratar lo posible de que no quede siguiendo esas curvas. Podemos hacer un pequeño recorte acá para que a la hora que se haga el tubo sea más uniforme. Porque si no, en la parte posterior habría como una impresión de la cera en el sector posterior. Ahí tiene la impresión con las patitas, o sea que es el manguito. ¿Correcto? A la misma altura, para arriba de la mesa. Esta es la parte inferior de la impresión, que no tiene nada, ya está, vean ustedes, completamente sellada la parte de la extensión de la cera amarilla. Y ahora lo que viene es colocar la cera rosada. En el caso del maxilar inferior, en la parte interna hay una modificación, una herradura. Tenemos que entrar también de la misma manera con la cera, dando la distancia de 3 milímetros y siguiendo la curvatura. Por ende, hay que colocarle una lámina de cera en el sector para que actúe como si fuera un piso de boca, más o menos, y lo selle ese sector en la parte interna de la expresión inferior. ¿Cuál es la diferencia con el superior? Que hay una tremenda curvatura. Esto lo va a hacer, cuando hagamos a inferior, vamos a tener 2 áreas. Si en el superior tenemos distintas alturas que casi no se aprecian, en el inferior se notan claramente. El sector anterior del modelo va a tener más o menos alrededor
2 centímetros, mientras que el sector posterior va a tener una distancia aproximada entre 3 a 4 centímetros por la altura. ¿Por qué? Porque si no le ponemos altura al zócalo, el modelo, en vez de verse como una curva de esta forma, se va a ver así. O sea, la curva se la estamos escuchando en el sector posterior. El zócalo tiene que reproducir la altura, como se vería en boca. Se sella de la misma forma como se ha sellado la superior. En el caso del inferior tenemos los apoyos digitales. Lo único que hacemos es completarle un poquito de cera a los apoyos digitales para poder trabajar con la impresión para ir a la herramienta de trabajo. No es necesario estar colocando tanta cera en el sector. Y ahí ustedes tienen ya esta. Esta es por la parte interna, tubular. Solamente se ve la impresión, como ustedes ven acá, y todo el contorno de la cera límite y la cera de contorneo en la lámina de cera que nos va a dar el zócalo. Si eso lo vieron por la parte inferior, lo vería así. Están las 2 patitas. Este material también se va a ver en la zona periférica y el sellado de toda esta serie de cosas. Esta zona de acá normalmente no es necesario rellenar, aunque hay una técnica que les voy a mostrar que si no lo hace, porque para eso se utiliza yeso París. Pero la técnica que ustedes van a trabajar es el sellito con el punteo. Ahora sí. Claro, aquí está la parte de la cara. Estoy bien. Bien, entonces, ¿cuál es la ventaja de poder vibrar manualmente? Que cuando ustedes choquen no van a chocar con la cera de ese trabajo, van a chocar con las patitas y el manguito. O la van a poner sobre el vibrador con las patitas y el manguito. Entonces colocan el yeso nada más y la misma vibración. Así que sí. Ahí tienen el interior, listo por dentro, de la zona donde va a estar el modelo. Vean cómo quedó la lengüeta, se ve plana acá, pero en realidad esa curva, la lengüeta es curva, siguiendo la curvatura del reborde. Y esa es la parte inferior de la impresión que tiene sus patitas extendidas sobre los superiores. Acá hay una mejor vista, vean ustedes, está clara. No debe de pasar agua. Si yo lo veo por debajo, no debe pasar el agua. En el caso inferior, igual. Vean la lengüeta sellada completamente, siguiendo y respetando toda la impresión. Vean con qué delicadeza tratamos nuestra impresión. Y más que la impresión, ni siquiera es al reborde, sino es a toda la zona del contorneado periférico. Entonces, es muy importante esto porque este material, al tener 3 milímetros de espesor, va a tener el ancho suficiente, y siendo yeso extraduro, de mantener esas impresiones que hemos hecho de todos estos tejidos, para que puedan reproducirse el modelo al final. Ahí la tienen como es por fuera, esta es la superior, vean, relativamente horizontal, y esta es la inferior, al revés, ¿no? Por supuesto, de la parte de la curva, y vista por la parte de afuera. Si ustedes lo ven, es un tubo. Entonces, no quiero que vean, cuando le colocan la cera, no quiero que hagan esto de cercar. Muchas veces lo hacemos por comodidad, ¿no? Pónganle un poquito más de cera, que se vea como en forma tubular, que parezca un tubo. Perfecto. ¿Qué yeso vamos a colocar? ¿Alguien conoce los yesos? Es parte de la anatomía de la zona de biomateriales que ustedes ya conocen, pero no se olviden recordar. El yeso es un sulfato de calcio dihidratado. Tenemos 2 tipos, el hidrato beta y el hidrato alfa. El beta es el París, llamado gypsum también, que es un semihidrato utilizado al medio ambiente, por esa razón no cristaliza. Y el hidrato alfa es el yeso piedra, se refiere en caldera de atmósfera con agua, por esa razón su endurecimiento
procedimiento fraguado permite cristalización. El yeso París tiene cristales de forma irregular, es esponjoso y requiere mayor cantidad de agua. En el hidrato alfa o piedra, los cristales son prismáticos, requieren menos cantidad de agua, son más resistentes, pero son porosos. Y utiliza aceleradores. Si un yeso tipo 3 o tipo 4 no utilizara aceleradores, fraguaría entre 24 a 48 horas. Es demasiado. Entonces, con los aceleradores, pues el sulfato de potasio, sulfato de zinc o la melanumbre, esto fragua rápidamente en 20 minutos y produce una generación externa, o sea, se va a caer. Ustedes lo van a sentir, lo van a percibir. Y yo normalmente lo que hago con ustedes para saber si ya está terminando la liberación exotérmica es ni siquiera con las manos. Yo me lo pongo muchas veces en el carrillo para sentir la temperatura. Si ya veo que la temperatura va disminuyendo, prácticamente el modelo está terminando su fraguado. Hay 4 tipos. El tipo 1 inicialmente se utilizaba como yeso para impresiones, inclusive en pacientes dentados. No se usa más porque tenemos elasticidad. Desapareció el elasticidad. Inclusive cuando yo era estudiante de salud, les cuento que utilicé este yeso para registros. En el caso de los registros en prótesis completa, no utilizábamos el yeso para impresiones, lo utilizábamos como material de registro. Era muy bueno, lo hacía muy bien, porque a la hora que yo decía, nos daba cortes nítidos de las zonas de las huellas que habíamos creado para registros. Era el polvo de testar. Ya no se usa más. Ahora hay materiales mucho mejor. El tipo 2 es el hidrato beta, París, para montajes y para el inflado en sus usos. El tipo 3 lo llamamos comúnmente yeso piedra, lo pongo en azul porque es el más común, no quiere decir que el color manda. Hay yesos tipo 3 que son blancos, color ocre, pues también marroncito, rosado. En el hidrato alfa, también llamado coetal, se utiliza mucho en modelos de estudio, también en modelos de trabajo. Y el tipo 4, que es el yeso piedra mejorado o endurecido, o de alta resistencia, llamado densita, para modelos de trabajo, en los que el agua se fija, ¿correcto? O como lo vamos a utilizar nosotros en prótesis completa para el modelo definitivo. Actualmente, el comercio ha querido que los yesos epóxicos, que son muy buenos, los incluyan como tipo 5, pero el yeso epóxico, mal llamado yeso, no es yeso, es una resina. Al final, si es una resina, no puede ser incluido como un material según la sanción interamericana que la regula las características de los materiales dentro de un tipo 5. Por ejemplo, si el tipo 4 tipo 5. No quiere decir que no haya ese material. Es bueno que sepa, existe ese material. Es un yeso epóxico o una resina epóxica para el laboratorio, que sería mejor llamada así. Es muy duro y muy bueno. ¿Cómo lo preparamos? Ustedes lo mostré en algún momento esta fórmula, no la olviden. La cantidad que sale de gramos más la cantidad de agua y se mezcla. ¿No? ¿Cómo llevo esta fórmula del agua para saber? Pongo la cantidad de agua que no la conozco sobre la cantidad de gramos del polvo que me viene a ser igual a 3 décimos. Por consiguiente, a una fórmula 450 entre 10 me sale que necesito aproximadamente 45 centímetros cúbicos de agua para esa impresión. Lo ideal sería hacer eso siempre. Pero los fabricantes no lo ponen fácil. Tenemos un medidor de agua, un medidor de polvo, y eso va a poder con cada uno de ellos. Y de esa forma lo podemos separar. Respetemos siempre las medidas. ¿Cómo se utiliza? El vibrador, se coloca el modelo, se coloca la cantidad de yeso, en este caso yeso tipo 4, se coloca en la parte superior y al momento de vibrar se verifica que vayan desapareciendo las burbujas y vayan cubriendo toda la superficie, inclusive la parte externa, esa de acá, a la cual muchas veces no le damos importancia, que cubra todo eso.
Si no cubre eso, no estamos haciendo la reproducción de la reflexión externa. Una vez producido eso, más o menos unos 5 centímetros, o sea 15 milímetros, si sale muy pequeño, podemos incrementar ya también ese tipo de test. Y de esta forma vamos a tener un modelo que debe tener un ancho aproximado de 2 centímetros. Esta distancia. ¿Okay? Es el equivalente a una pulgada, que no es la misma medida. Una pulgada o 2 centímetros al comienzo. Y ahí tiene el modelo ya básico. Ahora viene lo difícil. Esperar que frague mínimo media hora. Mínimo media hora. Y después recién podemos eliminar todo lo que mencioné hace un rato. Si eliminamos normalmente la cera rosada y luego la cera amarilla, sale con facilidad. Así la estamos sacando, queda la cera amarilla acá, la retiramos, acá queda la cera amarilla, podemos sacarla con un instrumento sin dañar el modelo, o en todo caso cuando estamos aquí, queda así. Y ahí viene el problema, que nosotros tenemos la cubeta que es rígida, con el material que es rígido, y la modiva que es rígida. Entonces ahí cometemos el error de quererla sacar. Y por hacer eso, rompemos ni siquiera el reborde, rompemos el flanco, que tanto nos ha costado hacer. Entonces, para evitar eso, el modelo en esa condición, con la cubeta colocada en el modelo, lo colocamos en agua temperada, 50-60 grados. Ya colocado en agua temperada, fácilmente se reblandece y lo podemos retirar con facilidad. Acuérdense que la modiva que hemos utilizado se ha licuado más o menos a los 45 grados centígrados. Entonces, realizado eso, simplemente se tracciona, sale ya la impresión, por supuesto, deteriorada, pero vean ustedes cómo queda. ¿Se acuerdan de las ventajas al principio? El modelo prácticamente sale listo. Acá se ha utilizado yeso tipo Fuji, o sea, la marca Fuji. Es un yeso muy bueno, extraordinario. Puedo utilizar el Citroën, los yesos de mercado conocidos. Los de marcas poco confiables prefieren no utilizarlos porque los mezclan los yesos. Al menos para la parte que corresponde a la impresión. Nos quedaría simplemente con un cuchillo de yeso eliminar los excesos. Ya no es necesario ni siquiera recortar el zócalo, porque el zócalo sale tal cual. De repente la unión de la cera se mate una pasadita rápida con la recortadora. ¿Qué debemos de ver en nuestro modelo? Que reproduzca todo lo que hemos querido hacer. Vean ustedes, sale tal cual. Este es un gráfico tomado del manual del doctor Villares, en el cual este es el sector mágico. Este sector, inclusive lo hemos hecho de 3 milímetros. Puede quedar como mínimo de 2 milímetros, no menos, porque si no va a quedar muy delgado. Pero ¿qué nos reproduce? La descripción externa de todo lo que hemos imprimido. Y aquí, en este sector, que es el zócalo, la extensión del zócalo, es donde vamos a marcar las huellas o líneas que nos van a servir para confeccionar nuestro rodete de reducción y control. Entonces, si no tenemos eso, ¿dónde marcaríamos? Por esa razón, esta zona es muy importante. Hay que conservarla. Tienen ustedes el modelo, vean acá. Esto sabe por qué se ve así medio como si fuera cóncavo, porque se utilizaba la cera cartilada. Si utilizaba la cera amarilla, hubiera salido un planito. Entonces, cuando sale así, con el cuchillo de yeso, simplemente le paso y fácilmente se vuelve plano. De esta forma lo tengo plano. Me interesa este plano. En el caso del maxilar inferior, igual. Lo ponemos para hacer la receta
cera subiendo todo perfilado 3 milímetros, en este caso a ambos lados. Y ahí se coloca la lengüeta igual que será rosada, uniendo para que se haga un piso de la boca, en la zona del igual. Se encajona de la misma forma. Al momento de llenar, en el sector posterior va a haber más altura, ¿correcto? Pero la distancia con respecto a la impresión propiamente dicha es igual que en el caso del superior. Hacer la misma intervención que hemos hecho con la superior, ponerlo en agua, verificar por debajo, que hemos hecho abrir el agua, y cuando ya no pasa ninguna gota, recién lo vaciamos. Y obtenemos nuestro modelo de. En el caso de la zona lingual, no va a haber esa depresión, porque la lengua no nos hace esa depresión. Se va a ver el fondo de surco y plano seguido hacia la zona lingual. Pero toda la zona vestibular se va a ver el. ¿Se acuerdan cuando tomamos la primera impresión? Yo les dije, aquí ustedes tienen que comenzar a cambiar su idea de cómo tomamos impresiones del paciente de dentro. Porque el paciente de dentro hay cosas que son importantes y no le damos ninguna importancia al paciente de dentado. Sea niño, sea adulto, no sé si recuerdan. Aquí recién lo pueden entender. Vean la importancia que tiene esto. Y ojo, estamos ya en qué impresión, en la tercera impresión. Deben decir cómo llevamos el trabajo. En el sector posterior, el zócalo va a ser mucho más. Si yo no le pongo este zócalo, el zócalo va a ser así. Y a la hora que lo pongo sobre la mesa, la parte posterior se va a caer así. Y tenemos el modelo inferior terminado. ¿Qué hay que hacer de este modelo? Nada. Simplemente identificar la zona de la extensión del zócalo y quizás pasar un poquito por la computadora. Una cosa muy sutil, sale facilísima. En pocas palabras, el modelo sale muy. Si ustedes comparan el modelo inicial de la impresión artificial con este, hay una muy buena diferencia. Vean ustedes, esta es la impresión artificial del paciente y de la impresión definitiva. Hay una diferencia. Tremenda diferencia. Ese es el caso del inferior, de la misma manera. Vemos una tremenda diferencia. Entonces aquí recién podemos entender que no podemos excedernos en las propiedades de los materiales. Que puede haber salido muy linda la impresión artificial, pero tiene problemas. División, sinéresis, no nos da detalles específicos que podemos obtener con materiales que tienen mayor detalle. Sobre ese modelo vamos a trabajar después, porque se conoce como placa base, simplemente de lo que tiene el vaciado, vean ustedes cómo se retira manualmente. Todo se ha vaciado acá en esta piedra tipo 4. Ahí se está retirando la cera, fácilmente se retira, queda la cera amarilla. Esa cera amarilla también se retira manualmente con un instrumento. Y ya la cubeta, después de que no tiene cera, porque se la ponen en agua caliente la cera, se hace una sopa de cera, se derrite la cera y nos malogra el agua. Entonces traten de meterla con la menor cantidad posible de cera. Se reblandece. Inferior, sacamos toda la cera amarilla, disculpen la foto, pero nosotros tomamos mucho tiempo. Y tenemos el caso de los dos modelos, ¿no? El modelo superior y el modelo inferior. Vean más ancho siempre es el modelo superior, ¿no? El modelo inferior mucho más ancho en la parte posterior. Vean acá, hizo, se rellenó más yeso a la parte del zócalo, porque quedó muy pequeño la zona superior. Y tenemos nuestros modelos de trabajo estos. Este es el caso del paciente que vimos hace un rato. Y es otra técnica. Vean, acá varía la técnica solamente por el hecho de que en vez de jamonar, una vez que se ha colocado la cera amarilla, lo que se hace es se prepara yeso piedra tipo 2 y la impresión se introduce dentro de ella. Entonces, una vez que ya
parte de abajo tiene un bloque simplemente de yeso, que nos da mayor seguridad simplemente para el embrague. Esta es una diferencia, ¿no? A la hora que verifiquen ustedes por la parte interior es la misma forma que debe tener con la otra técnica. Se debe circular con un tubo y con la cera. En el caso del interior se hizo la técnica convencional, el vaciado, damos una mayor seguridad que se hace el vaciado. En el caso del maxilar interior se hizo con la técnica convencional. Tiene, se vacía de la misma forma como se hizo en la computadora. Ahí tenemos un modelo de este paciente con una buena técnica, el otro con otra técnica, los dos cumplen la misma función. Luego se retira la cera y tenemos los modelos de yeso tipo la misma forma. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Esto lo van a hacer ustedes. Este es un trabajo que lo realiza realmente técnico, pero por esta única vez, su formación, lo vamos a hacer ustedes. No tengo muertas. Modelo primario, modelo de. Bien.